Y a esta hora le doy la bienvenida y quiero saludar con Freddy Carrión, defensor del pueblo. Muy buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Liz. Muchas gracias por la invitación. A usted, gracias por estar acá. Quiero empezar esta entrevista preguntándole cuál es su posición respecto a esta situación que afrontan miles de jubilados del país ante esa insatisfacción con las opciones de pago que está dándoles el gobierno, este pago prorrateado, de pagarles un porcentaje en bono, otro porcentaje en efectivo, al no haber una conciliación y mantenerse ellos firmes en rechazo, en una actitud de rechazo, incluso con una huelga de hambre, donde ya se ha visto que algunos comienzan a tener afectaciones en su salud. Sí, Liz, eso es muy preocupante, sobre todo obviamente por la condición en la que se encuentran los maestros y maestras jubiladas. Creo que esta es una situación que llama mucho la atención, sobre todo porque obviamente formaba parte de un presupuesto que ya había sido acordado y que se encontraba incluido. Los 350 millones que se exigen para el pago de los maestros y maestros jubilados fue parte de un acuerdo el 23 de mayo, ratificado el 28 de mayo, firmado por el ministro de Finanzas, por el ministro de Trabajo en presencia del presidente de la Asamblea como testigo de honor. Se entendía de que al firmar un documento de esa naturaleza es porque se encontraba presupuestado ese dinero para ser pagado, y a la vista, a los 2 meses de que sucede ese acuerdo, se entiende de que no existe ese dinero y que obviamente se está hablando de un tema de unos bonos. Yo creo que los bonos no son una situación que se pueda admitir, dada la condición de los maestros y maestras jubiladas. Estamos hablando de gente que necesita ese dinero para su subsistencia, que padece de una serie de enfermedades catastróficas. Su propia edad obviamente genera una situación de varias enfermedades, y que sobre la base de eso, pues obviamente se necesita de que ese dinero sea cancelado en efectivo. Creo que los maestros y maestras jubiladas exigen ese pago en efectivo, han entregado su contingente durante tantos años que lo que están pidiendo no es ni un favor ni una dádiva, están pidiendo un derecho que lo han adquirido durante tantos años y que creo que el Estado ecuatoriano está en la obligación de solucionar. A mí me preocupa que la situación de ellos tienda a empeorar. Estamos hablando de que ya llevan cerca de 8 o 9 días en huelga de hambre, incluso algunos han manifestado que van a ir a medidas más extremas como una crucifixión, y que por supuesto eso no puede ser admitido. Como sociedad creo que sería lamentable y fallaríamos al país como tal de que no podamos solucionar un problema que se encontraba presupuestado. Esto no es que salió de la noche a la mañana, y que si bien este es un problema, como lo ha dicho el gobierno, heredado, eso no le quita la responsabilidad de solucionarlo conforme han sido los acuerdos que se han firmado por el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Trabajo. Pero más allá de eso, hacia ese punto iba, ¿dónde quedan entonces ese compromiso, esas palabras de compromiso que tuvo como testigo de honor al presidente de la Asamblea y que fue adquirido, manifestado por los ministros que usted señala, el ministro de Trabajo y el ministro de Finanzas, y que ahora tienen a los jubilados en una situación de exigir que se les diga cómo y cuándo se van a realizar esos pagos? Efectivamente, y esa es la mayor preocupación, porque si hubo un acuerdo firmado el 23 de mayo, entendíamos todos los que nos encontrábamos como veedores, llamémosle así, dentro de este proceso, de que eso iba a ser respetado. Se lo hizo el 23 de mayo previo al informe a la Nación del presidente de la República, que obviamente entendemos que tenía todas las facultades y capacidades como para suscribir ese acuerdo con los jubilados y en esa manera cumplirla. No es entendible, y de esa manera pues hemos solicitado también como Defensoría del Pueblo, sobre todo porque eso es un grupo de atención prioritaria como lo establece la Constitución, de que a través de la Asamblea se exija las respuestas y sobre todo la atención debida para que se cumpla con este compromiso, que adicionalmente, e insisto en aquello, son derechos que se encuentran adquiridos por los jubilados y que deben ser atendidos. Son personas, adultos mayores, que por ende, por su condición especial, no se les puede dilatar, ni mucho menos, insisto, tratar de cancelarles con bonos, que eso no soluciona un problema acuciante que lo tienen de miles de jubilados, de maestros y maestras jubiladas del país. Ahora, como Defensoría del Pueblo, más allá de haber enviado esta carta y hacer esta solicitud de que se cumpla con el pago que se ofreció a los jubilados, considerando la situación por la que están atravesando, ¿qué otras acciones podrían tomar en el determinado caso de que este problema continúe, de que no se llegue a un punto medio de acuerdo a través de la aceptación del pago de un porcentaje en bonos y el otro en efectivo? ¿Qué más podrían hacer ustedes como Defensoría del Pueblo en protección de este sector que hoy siente vulnerados sus derechos?
Mire, como Institución Nacional de Derechos Humanos, nuestra función, por supuesto, es determinar aquellas vulneraciones a los derechos humanos que se haya cometido por parte de las instituciones del Estado como tal. En ese sentido, en el caso específico de los maestros y maestras jubiladas, pues primero hemos seguido de cerca este proceso acompañándolos, haciendo un acompañamiento a sus demandas y sobre todo frente a las autoridades a efectos de tratar de llegar a un arreglo, a un punto de común acuerdo. Al firmar estos acuerdos que se dieron el 23 y el 28 de mayo, justamente era una posición de la Defensoría del Pueblo que se los cumpla. ¿Cuáles son nuestras competencias o nuestras funciones? Incidir, insistir, exigir, obviamente, ante las autoridades del Estado, dado que la Defensoría del Pueblo no tiene una facultad coercitiva como para tratar de imponer que dichos acuerdos se cumplan. Es una facultad, llamémosle así, como una magistratura ética, que la Defensoría del Pueblo lo exige a través de las instituciones, a través de las alertas y sobre todo de los dictámenes e informes en donde se llegan a determinar este tipo de vulneraciones y exigimos el cumplimiento. Una de las herramientas también, por supuesto, es siempre activar los mecanismos de acciones jurisdiccionales a efectos de que protejan este derecho, pero dada la dinámica y sobre todo la complejidad del tema de los maestros y maestras jubilados, al haber este acuerdo, hemos presentado y exigido a la Asamblea Nacional, bajo el control político que tienen los asambleístas, de que exija la rendición de cuentas a las autoridades nacionales a efectos de que cumplan. Creo que ese es un papel que la Defensoría del Pueblo lo está ejerciendo y, como digo, acompañándolos a los jubilados, tratando de que la situación no empeore y de esa manera podamos tener una pronta solución, como lo ha anunciado el gobierno. Me gustaría conocer su opinión, doctor, sobre esta posibilidad de que todos los ecuatorianos nos sumemos aportando a través de una colaboración ciudadana para poder solventar esta deuda de los maestros jubilados, porque hay muchos que tiran también que se está vulnerando cierto derecho al tener que cubrir una deuda de la que no somos responsables de manera directa. Eso sí, por supuesto. Yo creo que también cientos de ecuatorianos, si bien no desconocen la lucha de los maestros y maestras jubilados, el exigirle una contribución adicional cuando se entiende que esto formaba parte de un presupuesto ya previsto para el Estado como tal, y exigir ahora una contribución adicional, creo que no va a resolver el problema, porque las demandas de cientos de ciudadanos de otros tipos de grupos y colectivos también se plantearán de esa manera. Creo que la medida tiene que ser indudablemente, si esto ya estaba presupuestado, la pregunta es de dónde qué pasó con ese presupuesto que estaba previsto ya dentro del presupuesto del Estado y que en estos momentos se entiende que no existe el dinero para poder cancelar. En el tema de pedir una contribución adicional, creo que no va a resolver una medida, porque si vamos por ese mismo lado también hay problemas económicos en otros diversos sectores. Por poner un tema, también tenemos problemas en las cárceles que obviamente exigen de un presupuesto adicional para tratar de solucionar una crisis de inseguridad y violencia, y sobre la base creo que también tendríamos que seguir pidiendo contribuciones. Esa no es la lógica, mucho más cuando la responsabilidad no ha sido de los ecuatorianos, sino obviamente de los gobiernos nacionales anteriores, el actual, de que esta situación se haya dado de esta manera. Para usted tocó ahora el tema de lo que sucede en las cárceles, y en el mes de junio usted formó parte de una reunión donde el objetivo precisamente era poder adoptar políticas o medidas que nos lleven a superar la crisis dentro de los centros carcelarios. ¿Podría decir usted que hay, después de esa reunión y tras este estado de excepción, que ya está cumpliendo su tercer mes, que han habido avances para mejoras de esta situación? Mire, Liz, el tema de las cárceles es una complejidad, es un problema muy complejo. Estamos hablando de que estos son fenómenos cíclicos. Desde el 2007, si hablamos de hace unos 10, 12 años, el 2007 también se presentó una crisis, estado de excepción, luego en el 2010 otro estado de excepción o declaratoria de emergencia, efectos de poder no solamente solucionar un problema de hacinamiento, sino adicionalmente construir 3 centros regionales de rehabilitación social, que se los construyó bajo un determinado modelo o sistema de penitenciario. Lamentablemente, estas crisis no han permitido ni resolver ni atacar un problema que tiene que ver mucho con el hacinamiento, pero que adicionalmente tenemos que ver con un problema de política penal. Si usted analiza, desde el 2014 a 2015 hemos tenido la incorporación, la promulgación de normas penales, el Código Orgánico Integral Penal, el tema de la ley de drogas, inclusive el asunto de la acumulación de penas para asuntos de drogas. Es decir, todo eso incidió en una acumulación permanente de penas, pero sobre todo de incremento de las personas privadas de la libertad. Del 2015 al 2019, en 4 años, tenemos un hacinamiento del 40%.
cuando en el 2016, de acuerdo a las estadísticas del Gobierno Nacional y a un informe periódico universal que se lo hace al sistema de Naciones Unidas, se hablaba de que en el 2015-2016 estábamos con el 1.72% de hacinamiento. En 4 años, el 40%. Para el 2020 tendremos un 60% de hacinamiento si las situaciones se mantienen tal como se encuentran. El tema del estado de excepción realmente no ha solucionado un problema que no solamente es de seguridad, de tratar de retomar el control de las cárceles al interior de las cárceles de todo el país, sino que adicionalmente, si no le atamos al tema de rehabilitación, seguiremos incorporando a los centros penitenciarios más personas que van a estar privadas de la libertad. Los que se encuentran actualmente al interior de los centros no salen, no son beneficiarios, no salen cumpliendo la pena, o si salen, reinciden nuevamente en el tema de los delitos y volvemos como una especie de círculo vicioso. Es grave la situación. Pero lo cierto es que quizás si no se hubieran dado estos enfrentamientos entre internos que han terminado con la vida de ellos, este tipo de amotinamientos donde se ha visto la vulnerabilidad de los controles y de la policía, no se estaría hablando quizás de lo que pasa y de las necesidades que habían dentro de ese sistema carcelario, porque la radiografía está hecha desde que asumió el nuevo gobierno. Eso es al menos lo que asumimos, este reconocimiento de un 40% del hacinamiento que podría derivar en los problemas que ahora estamos viendo, pero lo que sentimos es que se toman estas acciones una vez que se producen estos problemas y que son conocidos y puestos en evidencia por los propios privados de la libertad. Efectivamente, Liz, o sea, siempre creo que tenemos como característica de que actuamos de una manera reactiva y no preventiva. Este tipo de problemas también la Defensoría del Pueblo, a través de su mecanismo nacional de prevención contra la tortura, siempre lo ha manifestado al gobierno nacional de todos los problemas que se presentan a nivel de cada uno de los centros penitenciarios que se encuentran en el país. Creo que la realidad no ha sido ajena a ninguna institución pública, pero lamentablemente cuando suceden hechos sumamente violentos y que se publican a través de las redes sociales y de todos los medios de comunicación, es como cuando empezamos a reaccionar. Como insisto, este es un problema de una variedad y de tanta complejidad que no solo amerita el tema de controlar las cárceles con mayor presencia de la fuerza policial, que no resuelve un problema. Tomemos en cuenta que de aquí al 15 de agosto, faltando ya 15 días, terminará el estado de excepción. Las Fuerzas Armadas, como la policía, tendrán que retornar a sus actividades normales. ¿Quiénes van a seguir al frente del control de las cárceles? Las personas, los agentes de seguridad penitenciarios. Y sobre la base de ello, creo que no hemos realizado un proceso de capacitación, de incrementar el número de agentes del servicio penitenciario, porque al final ellos son los encargados por disposición constitucional y legal de controlar, de mantener el orden y la seguridad al interior de los centros penitenciarios. Sumado eso a los procesos y casos de corrupción de los propios agentes penitenciarios, obviamente vemos una realidad que va a ser muy difícil y que no ha podido ser solucionada en estos 90 días o en estos 75 días que vamos del estado de excepción, ni mucho menos se lo va a poder solucionar si no vemos que tenemos que atarle con un proceso de rehabilitación. Las personas que ingresan a un centro penitenciario purgan una pena, están cumpliendo una pena, por supuesto, pero que en un momento dado terminarán cumpliendo la pena y saldrán a incorporarse a la sociedad, y la sociedad, el Estado como tal, tiene la obligación de reinsertarlos, y para ello es fundamental la política de rehabilitación, que en estos momentos no tenemos ningún tipo de política al respecto. Se nos está acabando el tiempo, doctor, pero no quiero dejar de preguntarle su opinión. Hay un tema que preocupa a la Defensoría del Pueblo y tiene que ver con el delito de trata de personas, que va ligado a este flujo migratorio que está recibiendo el país. ¿Cómo creen que va a redundar beneficiosamente quizás en ese sentido el hecho de esta política que se está aplicando ahora de entregar una visa humanitaria, de pedir una visa para quienes ingresen acá y tener, como ha dicho el gobierno, una migración más ordenada? Mire, el tema de la migración venezolana es un tema indudablemente también que no es un problema del Ecuador, obviamente es un problema regional, dadas las condiciones críticas en las que vive el pueblo venezolano por esta situación de violencia de los derechos humanos. Estamos hablando de que es la población que ha tenido un desplazamiento forzado, la más grande del mundo, 4 millones de personas en 4 años, realmente es una cifra sumamente preocupante, y que en el Ecuador actualmente estaremos hablando alrededor de los 400.000 ciudadanos venezolanos que se encuentran en el país.
Obviamente, al final de años tendremos, como lo dijo el presidente de la República, una cifra estimada de 500.000 personas. Eso, indudablemente, genera una honda preocupación para el Estado, para el pueblo ecuatoriano. Mucho más cuando ya se están dando ataques de xenofobia, cuando hay incomodidad, cuando la capacidad del Estado está desbordando por el ingreso masivo e irregular de cientos de venezolanos. Eso viene atado a una serie de complejidades delictivas o hechos delictivos. Cuando existen este tipo de migraciones masivas, hay regulares e irregulares a través de los pasos en frontera. Eso permite que también se incremente la actividad delictiva porque son presa o sujetos o víctimas fáciles del coyoterismo, del tráfico de migrantes, de la trata de personas, que ese es uno de los delitos más graves y que obviamente preocupa mucho al país, porque a través de cuando se establecen este tipo de ingresos o de visas humanitarias, siempre se activan los pasos irregulares, las mafias delincuenciales. Sobre la base de eso, creo que es importante lo que ha hecho el presidente de la República en regularizar la situación de los migrantes venezolanos, pero esto tiene que ir de la mano o a la par con medidas también de seguridad en la frontera norte, a efectos de no permitir de que por la exigencia de un visado, de una visa humanitaria, empecemos a activar los pasos irregulares, a activar a estas mafias delincuenciales que empiecen a operar con el tráfico de migrantes, con la trata de personas, que obviamente generará un problema de seguridad importante para el país. Quiero con esto de aquí agradecerle su presencia esta mañana en los desayunos de 24 horas, doctor Carrión. Encantado, Luis.